Shalom a todas. Hoy vamos a hacer nuestro último vídeo sobre el segundo templo. Yo quiero hablar con ustedes un poco sobre los imperios que tuvieron en aquel tiempo. Entonces nosotras terminamos con Shimon HaTzadik. Ahora ya terminó también, ya no hay más la grande asamblea. Y entonces las cosas van a empezar a cambiar, ¿sí? Estamos ahora en el periodo griego. Ese periodo fue un periodo muy de mudanzas para el pueblo judío, y también se puede decir que se sigue hasta hoy. Nosotros, los judíos, todo el mundo se influenció mucho por el imperio griego, ¿sí? Entonces, ¿qué se pasó en el imperio griego? Sabemos que empezó con Alexander. Él llegó a Jerusalén, ya hablamos, con Shimon HaTzadik. Por ese tiempo fue un tiempo bueno para los judíos. Ahora, más adelante, los judíos empezaron a quedarse muy influenciados por los griegos. Ellos admiraban la cultura griega. ¿Cuál era la cultura griega? El cuerpo, estudiar, muchos estudios y cosas de ese tipo. No hay nada que hay algo muy grave en eso. Sí y no. Lo que pasaba era que los griegos, ellos tenían, todas las veces ellos colocaban su arte, por ejemplo, el teatro, que se empezó a ser parte del pueblo judío, todo con idolatría. Por ejemplo, los esportes no eran como hoy, solo esportes. Ellos practicaban el esporte nudos, sin vestimenta. Y los judíos empezaron también a ser parte de esa cultura. Se pasó que el Cohen Gadol ya no era más tan judío. Él empezó a tener también un poco de la cultura helenística, y se habla que eso se quedó más fuerte. Era más fuerte con la clase media y la clase alta, porque ellos tenían más recursos, ¿sí? Ellos conseguían seguir las mismas cosas que los griegos. Entonces, esa clase más que tenía un poco más de condiciones, empezaron a estudiar el griego, aprendieron a hablar griego. Ellos empezaron a poner sus hijos e hijas para estudiar en instituciones que no eran más judías, instituciones griegas. Y si vamos a escuchar todo eso, es muy parecido con lo que se pasa hoy, ¿sí? Que hay siempre esa pelea. ¿Dónde voy a poner mi hijo? Los que no viven en Israel, ¿sí? ¿En una escuela normal o no, en una escuela judía? ¿Cuál es el problema en la escuela que es normal? Ese tipo de conversa. Hay que estudiar otras lenguas, hay que hacer sport. Es muy común, ¿sí? Todo eso continúa hasta hoy. Y en mi opinión no es una cosa mala, es bueno, ¿sí? Pero hay que seguir la halajá. Si está todo dentro de la halajá, no es como en el tiempo de los griegos que tenían que hacer los esportes desnudos y cosas así. Yo no veo problema, ¿sí? Entonces, ellos continuaron. Y la cosa más fuerte que se pasó en el tiempo de los griegos, dos cosas, en mi opinión. Una es que el Cohen Gadol, él compró la posición de Cohen Gadol, tenía mucho dinero. Él era mediano, medio judío, medio griego, su cultura, pero él quiso que el emperador, que estaba tomando cuenta del área de Judea, hiciera un ginásio en Jerusalén, cerca del templo, muy cerca del templo. Entonces, ya hablamos que se pasaban en los gimnasios, ellos practicaban el esporte desnudos,
Las competiciones eran de acuerdo con las estaciones de los festivales que ellos tenían para sus dioses. Entonces estaba todo relacionado con los dioses griegos. Entonces muchos de los Kohanim empezaron a hacer sport nesse ginásio, ao invés de ir a hacer su sacrificio y su trabajo en el templo, ¿sí? Cerca del templo se creó como una ciudad que era de los judíos griegos, los judíos que tenían la influencia helenística y a ellos les gustaba vivir de esa manera. Entonces ellos también tenían su lugar como que separado, ¿sí? Ahora la influencia empezó a quedarse más y más fuerte, porque hasta en el templo había la influencia helenística. Entonces tenemos también, después de ese Kohen Gadol que se llamaba Jason, ¿sí? Tenemos un otro que era más como que totalmente griego, ya no tenía casi más nada de judaísmo, y también no era Kohen Gadol, no era de la linaje de Kohen Gadol, pero él se tornó Kohen Gadol, compró la posición, se llamaba Menelaus, ¿sí? Con él se habla que todo se cayó en el judaísmo, ¿sí? Los ricos, los de clase media, casi no cumplían más nada. Empezaron a vivir como no judíos, empezaron, por ejemplo, cuando ellos hacían algún comercio que tenían que cobrar, que nosotros no podemos cobrar a más por el dinero, ¿sí? Si emprestamos dinero a alguien, ellos empezaron a cobrar ese dinero, ¿sí? Ya cobraban, no sé cómo se habla en español, en portugués se habla juros, empezaron a cobrar eso. Los teatros invadieron Jerusalén, las personas querían mucho ir a los teatros, entonces los rabinos dijeron que no era bueno, porque también cuando iban a ver algo en el teatro había también idolatría, había ya los sacerdotes de los dioses de ellos, había un altar y cosas de ese tipo. Entonces en esa época empezaron a hacer esas cosas también. La cosa se quedó peor cuando llegamos al emperador Antíoco. Antíoco es muy conocido. Es con él que hay la pelea que vamos a llegar en breve con los judíos. Antíoco se habla que él no estaba bien de la cabeza y él simplemente pone un decreto para los judíos. En ese decreto se habla que los judíos ya no pueden más hacer circuncisión en sus hijos, no pueden más guardar Shabbat, están prohibidos de eso. Él toma cuenta del templo, en el templo se pone entonces una estatua, estatuas de todo eso. Los sacrificios empiezan a ser con animales que no son puros, como los puercos. Los soldados griegos empiezan a viajar por toda la área donde hay judíos viviendo y los fuerzan a comer comidas que no son kosher. Ese fue el más bajo que llegó, ¿sí? Entonces, no es que todos estaban de acuerdo con la cultura helenística, era más los judíos de clase más elevada, ¿sí? Por ejemplo, habían los judíos que vivían en Alejandría, que es Egipto, y ellos eran muy ricos, tenían como una congregación muy grande, como las mayores, como 8,000 personas en una congregación. Se habla que cuando había las oraciones había como una bandera y se mostraba la bandera para saber cuándo tenían que decir amén, porque no conseguían escuchar de tan grande que era el lugar. Y fue de allá, porque eran judíos, ellos se separaban de acuerdo con sus profesiones también, con sus trabajos. Y fue allá que los griegos empezaron a tener más interés
por los judíos, porque conseguían ver que los judíos tenían mucho dinero, eran muy bien sucedidos en esos trabajos. Entonces deciden traducir la Torá, ¿sí? Que fue la traducción del hebreo para el griego, ¿sí? Se pasó también en ese periodo, todo ese periodo. Entonces finalmente un judío tuvo el coraje de enfrentar los griegos, ¿sí? Los griegos de los judíos helenísticos, que también estaban a favor de los griegos. Vamos a entrar ahora en la dinastía Hashmonaim, que es los macabeos, ¿sí? Que los conocemos muy bien, que es la historia de Hanukkah. Entonces es acá que el poder vuelve a los judíos. Ellos lucharon, los griegos, y consiguieron tomar otra vez el templo. Entonces se pasa el milagro en el templo. Ellos limpian todo, purifican todo, y por más o menos 140 años otra vez el pueblo judío está sobre el comando de los judíos y se hace como una limpieza en todo. Vuelven a estudiar más Torá y a ser más religiosos de todo. Entonces, por un periodo que fue muy bueno, con los judíos otra vez tomando cuenta del templo, de sus cosas, ahora llegó el tiempo de los romanos, ¿sí? Ahora la situación se queda más difícil por todo el tiempo que los romanos tomaron cuenta de Jerusalén, de Judea y todo eso. Los judíos intentaron de todas las maneras hacer con que ellos perdiesen la guerra, lucharon por todo el tiempo, pero los romanos siempre fueron muy violentos, muy fuertes, mataban muchas personas. Entonces fue un periodo muy triste de la historia. Tenemos una gran figura que es Herodes el Grande, y Herodes es más interesante que él se casó con una judía. Él se casó con Miriam Hashmonaim, que viene de la familia real, ¿sí? Era una princesa. Tuvieron hijos. Se habla que él amaba a ella mucho, pero a ella no soportaba a Herodes. Se habla que Herodes también era loco y él mató el hermano de Miriam, que era el Cohen Gadol, ¿sí? Mató también a sus hijos, mató también a su esposa, ¿sí? Entonces se quedó solo. Herodes mató a todos. Él mató, hay una historia sobre él, que él mató muchos rabinos, muchos tzadikim, pero uno él no mató porque quería que él fuera su consejero. Él se llamaba Babas ben Buta. Entonces ese rabino sobrevivió y entonces Herodes puso en él una cosa en los ojos y lo hizo ciego para que no supiera que era Herodes que iba a hablar con él. Entonces él empieza a hablar con ese rabino. ¿Usted conoce a Herodes? Es un hombre muy malo. Él hizo eso, él mató a esas personas y todo. Y el rabino, que conoce la halajá y todo, habló. Por miedo de los cielos, yo no puedo hablar malo de un rey. No, pero no es un rey judío, es solo un rey. No, pero ahora él es rey de nosotros porque está tomando cuenta de nosotros, de todo eso. Entonces, con esa conversa, Herodes se quedó como impresionado y habló a él. Yo soy Herodes. Si yo supiera que los rabinos tenían palabras tan buenas y eran personas tan buenas, yo no los habría matado. Entonces, lo que yo puedo hacer para corregir lo que yo hice. Entonces, el Rav habla a él. Tú eliminaste la luz del mundo porque mataste personas muy buenas. Ahora tienes que volver a traer luz para el mundo.
Entonces él pregunta al Rav, ¿cómo yo hago eso? El Rav habla a él, tú tienes que construir el templo, reconstruir el templo, mejorar el templo. Entonces es de ahí que Herodes decide hacer el templo más lindo de todos para los judíos, también porque no estaba bien con los judíos, y también para corregir lo que hizo. Entonces acá llegamos al tiempo que tenemos el templo de Herodes. Es la área que nosotros vamos a Kotel, es el templo de Herodes. El muro no es parte del templo, es solo un muro, uno de los muros que él hizo como para formar una caja para hacer toda la plataforma, ¿sí? Entonces es antes del templo. El templo que él hizo era maravilloso, ¿sí? Tenía todo de lo más bonito, con oro, con bronce, con mármol. Era increíble. Se habla que las personas durante el día no podrían mirar al templo porque se quedaban ciegas de tanto oro que había allá. Oro y el blanco del mármol. Entonces se habla que también una de las razones, es claro que él no era judío por él se consideraba judío, pero es claro que él estaba pensando más en la parte financiera. Entonces, por ejemplo, los judíos 3 veces por año tenían que venir a visitar el templo. Entonces, él hizo un templo muy, muy grande donde se podía tener a más de 1 millón de personas al mismo tiempo en la plataforma. Había espacio para más o menos más de 1 millón de personas. Había todo un sistema. Entonces, por ejemplo, cuando una persona venía para ofrecer su sacrificio, él tenía un banco para trocar la moneda. Después entraba al templo, a una parte del templo donde hacía su mikve. Entonces salía y pasaba por un lugar lindo, todo decorado y cosas así, hasta llegar. Entonces tenía que, ya hablamos, o Ezrat Anashim, donde compraban las cosas que necesitaba para su sacrificio, y entonces seguía hasta el lugar del sacrificio. Era todo muy organizado, muy bonito. Los judíos del tiempo de Herodes, del tiempo de Roma, ellos podían practicar judaísmo al inicio, después no más. Al inicio podían practicar, pero tenían que pagar un dinero al gobierno para tener libertad de continuar a ser judíos, de guardar todo del judaísmo. Al inicio era así. Entonces, los judíos del tiempo de Roma eran muy fuertes, estudiaban mucho, tenían mucha Torá, cumplían todas las órdenes correctamente, pero no tenían amor uno por los otros. Se recuerdan que hablamos que empezaron a dividirse diversos tipos de judíos, unos que apoyaban ese tipo, otro tipo y cosas así. Y todo eso, se habla que el odio entre los judíos, el fato de que no estaban unidos, fue lo que causó la destrucción del templo, ¿sí? Fue el fin que fue en 70 de la era común por Titus. Fue muy triste, muchas personas murieron. Se habla que todo el templo se quedó con sangre, habían cuerpos de judíos, de no judíos por todos los lugares. Fue muy triste. Personas antes de eso no tenían comida. Titus, que era en aquel tiempo era el general, todavía no era el emperador, hizo un cerco en la ciudad. Nosotros sabemos que tenemos el ayuno y todo para eso. Hicieron un cerco en la ciudad, no dejaba personas entrar y salir, no dejaba comida entrar, comida salir, nada, agua, todo. Entonces se quedó una situación muy, muy triste, ¿sí? Para el pueblo judío. Entonces tenemos la destrucción por Titus, las cosas del templo que habían
se fueron con Titus, hasta Roma. Hay el arco que ya hablamos, con la imagen, con el dibujo de los esclavos judíos con las cosas del templo, ¿sí? En homenaje a Titus. Se habla que con todo eso, el dinero del templo y todo, él utilizó para construir el templo, el Coliseo también, y otras obras de arte que hay en Italia, especialmente en Roma, ¿sí? Entonces, solo para terminar, yo quiero contar el fin de Titus. ¿Qué pasó con Titus? Se habla que Titus, cuando estaba en el barco para volver a Italia, a Roma, una tempestad empezó a balanzar el barco. Entonces él empezó a hablar que Deus, ¿quién es tú, Dios? Que solo hay poder en las aguas, ¿sí? Porque se habla que todos los enemigos de los pueblos judíos murieron en el agua, digamos así. Solo en el agua. No, yo quiero que tú pelees conmigo cuando yo estoy en tierra. Entonces se habla que una voz se abrió en el cielo y dijo a él: entonces tú vas a conocer, cuando llegas en Roma, tú vas a conocer mi mosquito. Entonces se habla que cuando él llega a Roma, un mosquito entra a sus orejas, y por todo el resto de tu vida él tenía un ruido adentro de su cabeza terrible. Entonces un día, cuando él está caminando y escucha como marteladas, boom, 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 el mosquito para de hacer ruido. Entonces él contrata personas todos los días para hacer ruidos, para que el mosquito no haga ruido en su cabeza. Entonces se queda con las marteladas. Pero después de un tiempo el mosquito empieza a hacer ruido otra vez, porque no le importaba más el ruido que estaba afuera. Y fue así por toda tu vida. Entonces cuando él murió de fiebre. Cuando fueron a estudiar su cuerpo, que era el costumbre de aquel tiempo, abrieron su cabeza y se habla que había un mosquito adentro que ya estaba del tamaño de un pájaro. El mosquito se alimentaba del sangre que hay dentro de nuestra cabeza. Se quedó del tamaño de un pájaro. Esa fue la venganza de Hashem por nosotros, a Titus. Entonces es el fin. Después de 420 años no tenemos templo con los romanos. Terminamos nuestra clase sobre el segundo templo. Yo espero que les gustaron la historia y todo. Y Bezrat Hashem, en la próxima semana yo quiero hacer un vídeo para ustedes hablando de nuestra redención, del tercer templo, ¿sí? Que nosotras podamos aprender más y más sobre el templo. Hashem nos bendiga por nuestros estudios. Bye bye.